sobre la educación de baja calidad en Ecuador. En Ecuador, la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes ha sido cuestionada desde siempre, debido a una multitud de factores. En época de pandemia, con la ausencia de medidas adecuadas para enfrentarla, se tiene la certeza que la calidad educativa se reducirá, siendo justamente los niños y adolescentes los más perjudicados. Cierto que la pandemia fue un imprevisto que tomó de sorpresa a todo el planeta, pero también es cierto que transcurridos los meses, las autoridades correspondientes tuvieron la posibilidad de profundizar en el conocimiento de esta problemática y tomar las medidas que las corrijan o por lo menos lo atenúen. Eso era lo lógico de esperar, pero el Ministerio de Educación no lo ha logrado. La capacitación docente se redujo a un par de días al inicio del año escolar, en el que, como es de esperarse de la inoperancia del Ministerio, no se abordó en profundidad la problemática que trajo la pandemia, por lo que los docentes, más allá de sus buenas intenciones y las imposiciones oficiales, no se alcanzó la claridad necesaria para manejar la situación concreta con los estudiantes. Finalmente, existe la disposición de un paulatino retorno a la normalidad con la respectiva autorización del COE, pero no llegan los recursos económicos ni los materiales para lograrlo. Escasos baños para miles de estudiantes, aulas minúsculas, más de 40 estudiantes por aula, patios reducidos, sobre lo cual las autoridades no dicen ni hacen algo. Todo en medio de la tensión que significa para las familias las clases virtuales. Buenas noches con quienes nos observan. El día de hoy nos encontramos con la docente Karina Tamayo, que ejerce esta magna profesión desde hace 25 años y actualmente se encuentra trabajando en la unidad educativa particular bilingüe Liceo Los Álamos. Profesora, es un gusto tenerla en este espacio de entrevista y le agradezco mucho por su colaboración. A continuación, le realizaré una serie de preguntas que están relacionadas con el tema de educación de baja calidad. Empecemos. ¿Por qué escogió la profesión de educadora? Bueno, creo que todos en un momento jugamos de lo que nosotros queremos ser de grandes. Entonces, bueno, yo jugaba a ser profe, a hacer libritos, a hacer muestras para que mis hermanos hagan. Y eso, a lo que pasó el tiempo, se fue cimentando. Estudié educación parvularia en la UTA, fui de las primeras promociones de educación parvularia de la Universidad Técnica de Ambato, y luego continué mis estudios en la Universidad Tecnológica Equinoccial, obteniendo el título de licenciada en educación inicial. ¿Qué cargo ejerce dentro de la institución educativa en la que trabaja actualmente? En Liceo Los Álamos soy coordinadora del preescolar Álamos Kids y soy profesora de educación inicial 2, es decir, de los niños de 4 a 5 años. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la educación? Yo creo que la educación es muy importante, puesto que con ella se ve reflejado todo lo que es los valores, los conocimientos, los hábitos. Una educación integral es parte del futuro de los niños. Es importante tomar en cuenta que ahora la educación debe ser indagadora, observadora, reflexiva, que generen un pensamiento crítico en los niños. ¿Cuál es su opinión acerca del sistema educativo de nuestro país? ¿Cree que se le da la relevancia que éste merece? Bueno, no tiene la relevancia, no tiene la importancia que la educación se merece. Consideremos que la educación es la parte fundamental para el ser humano y que es el mejor legado que todo ser humano puede dejar a otro ser humano. Entonces, sí necesita mayor compromiso de parte de los docentes, mayor compromiso de las instituciones y mayor compromiso del Estado. Según su opinión, ¿la inversión que hace el Estado a la educación es suficiente o presenta alguna deficiencia? No es suficiente. Siempre la educación necesita mayor aporte, tanto en la parte de infraestructura, ahora mucho más, con aporte económico para la tecnología, para la innovación, para que todas las escuelas, tanto fiscomisionales y fiscales, tengan los mismos recursos que una escuela particular, un colegio particular.
y podamos hablar de una educación equilibrada, sin diferencias y sin restricciones. Hablando un poco sobre la educación más equilibrada e inclusiva, ¿cómo piensa que se podría reforzar una educación inclusiva en una sociedad que está cada vez más compleja y diversa? Bueno, como tú lo dices, una educación compleja y diversa. Las circunstancias nos hacen ver y abrir la mente a que ahora los docentes tenemos que estar también capacitados para trabajar con niños en inclusión. Es decir, nosotros tener los conocimientos previos para poder manejar una inclusión adecuada. Entonces, primero creo que está la capacitación de los docentes, las infraestructuras, escuelas preparadas para trabajar en inclusión, un Estado que hable de inclusión a nivel general y que también prepare escuelas especializadas para trabajar en inclusión. No solo que el niño con necesidades educativas o con discapacidades vaya a una escuela regular, sino crear escuelas para trabajar en inclusión para todas las áreas, qué sé yo. Hablamos de distrofia, hablamos de necesidades auditivas, del lenguaje, visuales. Entonces, sí se podría hablar de una inclusión cuando el Estado piense en crear escuelas en donde los niños con necesidades puedan asistir con especialistas y con personas que estén aptas para educar. Yéndonos un poco a este último tiempo, tomando en cuenta un poco este tiempo de la pandemia en donde la educación dio un giro de 180 grados, ¿cree usted que la calidad educativa ha bajado o se ha mantenido durante esta época? Creo que la educación tuvo un reto súper importante, un reto de mantener esta conectividad, este contacto con los niños. Tuvo un proceso de reinvención de los docentes en buscar las metodologías, las estrategias, las herramientas adecuadas para poder llegar a transmitir un proceso educativo adecuado. Tuvo este proceso de que los padres se pusieron en los zapatos de los docentes, tuvieron que reinventarse y adaptar casas, aulas, acomodar su horario de trabajo también para poder ser apoyo de sus hijos, especialmente de los pequeños, y los chicos grandes y los adolescentes, los universitarios también, reorganizar su vida para poder tener este proceso educativo. Sin embargo, por más esfuerzos que haya habido de parte tanto del área educativa como de los padres de familia, no creo que hubo un completo un proceso educativo. Siempre va a haber vacíos, siempre va a haber, y ahora en la presencialidad se puede ver esas necesidades, ¿no? No hubo esta autonomía, los chicos no ganaron autonomía en la pandemia porque estaba el papá al lado, porque estaba el adulto facilitándole todas las herramientas, inclusive hasta facilitándole haciendo los deberes, entonces no había esta autonomía al 100%. Sin embargo, el proceso educativo fue súper importante porque no se descontinuó en algunos casos, en otros casos los docentes tuvieron que buscar herramientas para llegar, en el caso de los docentes fiscales, buscar herramientas para poder llegar a la manera y dar continuidad a estos procesos. Sin embargo, es un gran logro de abrir la mente tanto de los docentes, de los padres de familia, que la educación siempre, absolutamente, tiene que estar en un constante cambio y aprendizaje. Y como docente, ¿qué recomendaciones podría hacer usted para mejorar el sistema educativo? A ver, podemos hablar del apoyo económico a las instituciones fiscales, a las fiscomisionales, la implementación de la tecnología, que ahora es parte fundamental para poder seguir innovando, el abrirse a un nuevo cambio. Hablamos de ya no una educación tradicional, en donde el profesor es el que se luce, el profesor es el que elige el contenido, sino ahora estamos hablando de buscar los intereses de los niños.
qué es lo que les gustan a los niños, a los adolescentes y a los universitarios, cuáles son sus intereses, para partir de ello y que ellos puedan ser los ejecutores de su propio aprendizaje. Es decir, cambiamos un rol. Ahora el rol protagónico lo debe tener el alumno y no el docente. El docente nos debemos pasar a un segundo plano en donde somos los facilitadores de las herramientas y ser guías de los niños para que ellos puedan hacer su propio aprendizaje. ¿Basado en qué? En la indagación, en la observación, en la reflexión, en el pensamiento crítico. Tomemos en cuenta que ahora los chicos tienen voz y voto. Hablamos de una educación integral. Hablar no solo en todos los valores adicionales que damos, sino también de los cognitivos. Del lado afectivo, tomar en cuenta mucho este lado emocional de los niños para hablar de una educación integral. El rato que tenemos niños con conocimientos, niños maduros emocionalmente, hablamos de una educación integral y podemos hablar de una adecuada educación. Una recomendación bastante importante y bastante acertada tomando en cuenta todo lo que ha sucedido durante esta última época. Profesora, le vuelvo a extender un agradecimiento por su participación en la entrevista. Estoy muy segura de que nos ha dejado respuestas que nos harán reflexionar sobre la calidad educativa que estamos teniendo en este país y recomendaciones que muchos tomarán y esperemos que se puedan implementar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una buena calidad educativa se alcanza cuando los procesos satisfacen las necesidades de un individuo y la sociedad en general. Esto solamente se logra si los recursos son suficientes y además están aprovechados de la manera adecuada para que la educación sea equitativa y eficaz. De lo contrario, estaríamos frente a una educación de baja calidad con causas y consecuencias antes mencionadas que afectan el buen desarrollo del individuo.